todo caso, pues si queréis al final lo podemos comentar. En todo caso, deciros que al que le interese, o a la que le interese, después os doy mi correo. Si os interesa entrar en mi Facebook, porque yo todos los viajes que hemos hecho, los 3 viajes arqueológicos que hemos hecho con Pausanias, los he ido colgando en Facebook de una forma mucho más pormenorizada, lugar por lugar y con un comentario vinculado a la historia y a la arqueología. Entonces yo no tengo ningún problema que si me pedís la amistad que se llama, pues entréis en mi Facebook y lo buscáis. ¿Perdona, qué es Pausanias? De Jonia. Jonia está aquí, Lidia, Frigia, empezamos por el sur de Jonia y entonces hicimos la Caria, la Licia, la Panfilia y la Pisidia, que está al norte, justamente, que es lo último que vimos. Vimos 4 regiones de las costas de Asia Menor. Antes de empezar, muy brevemente, situaros que las costas del Egeo de Asia Menor, cronológicamente, para que os situéis, en torno al siglo X antes de nuestra era, hay que dividir 2 mundos, el hitita y el mundo de los frigios, reino frigio. A partir del siglo IX y hasta el VIII es cuando se puede hablar de las fundaciones míticas, porque las fundaciones están explicadas en clave mítico y heroico, las fundaciones míticas de las polis, y poco después se une a las invasiones, a los movimientos de población de jonios y de dorios. Eso junto con, a partir del siglo VIII sobre todo, la activación de la colonización griega por todo el Mediterráneo, incluida la costa de Asia Menor, genera, primer aspecto que quiero resaltar, una cultura mestiza muy interesante, por supuesto helénica, helenizada, pero mestiza, con elementos frigios, con elementos anatolios, que son del interior, hititas, neohititas, que están más hacia el este, y griegos. Y luego hay, en debate está, pues, los aportes de las islas cercanas, por ejemplo, el caso de Creta, o las islas de Kos, etcétera, etcétera. Es decir, se discute hasta qué punto pudo haber más o menos aportaciones en estas políticas. Estamos hablando de una sociedad mestiza y helenizada. A partir del siglo VIII aproximadamente, estas fundaciones míticas de las polis, hay alguna que se puede rastrear un poco antes, otras un poquito después, pero en torno a ese siglo, se generan redes de confederaciones de polis. A grandes rasgos, pero no, esto es resumir mucho, podríamos hablar de una especie de un gran reino de Caria o zona de influencia en la región de Caria, una zona de influencia licia con confederaciones de polis de esas regiones y una en la zona de Frigia. Y luego, con una un poco ya posterior, la fundación del gran reino de Lidia, os sonará Creso de Lidia, que se enfrentará a los persas, y finalmente la ocupación del territorio, el control del territorio por parte del Imperio Persa, cuando con Ciro I se implanta el Imperio Persa en Anatolia. Quiero resaltar también que la ocupación del Imperio Persa del territorio, la ocupación más el control, diría yo, por parte del Imperio Persa, se hace de una manera muy pactada, hasta el punto que las polis griegas de la costa de Asia Menor mantienen un grado de autonomía espectacular, y de hecho algunas confederaciones se mantienen el vínculo con el Imperio Persa, pero ellos mantienen su autonomía, su cultura mestiza helenizada y sus propias autoridades. Y en momentos de debilidad del Imperio Persa resurgen lo que podríamos llamar una especie de reinos, como ocurrió en el caso de Caria con Halicarnaso, lo vamos a ver con Mausolo y con Artemisa de Halicarnaso, que llegan a constituir dentro de lo que sería una satrapía persa, en realidad un reino, y llegan incluso a conquistar territorios de otras satrapías para su propia satrapía. En la práctica era un reino prácticamente independiente. Eso coincidió con que los persas tenían problemas con Egipto y entonces el control no podían asegurarlo en ese territorio. Las campesinas,
las mujeres que estuvieran integradas en algún tipo de actividad dentro de las polis, de trabajo artesanal, etcétera, etcétera. Esta es la base del tipo de mujeres que nos podríamos encontrar, dedicadas a reproducir, como se decía en la charla de ayer, a reproducir el modelo de ciudad, de familia patriarcal, a reproducir al control y al orden del oikos, de la casa, y a estar metidas dentro del gineceo, de la zona reservada a las mujeres. Esta es la realidad general. Pero, y por supuesto, las esclavas. Pero luego hay otras mujeres que no son la mayoría, pero son de otro tipo, pero que también existieron en el mundo griego clásico. ¿Recordáis? Poetisas. El pueblo está lleno de carteles de este tipo de mujeres. Poetisas, coristas, de mujeres que se dedicaban a bailar, etariras, las cortesanas, mujeres de compañía, cultas, en su caso se podían prostituir o no, es decir, mujeres de alto nivel, mujeres a las que se les dejaba un espacio dentro del mundo de los hombres, etc. Los romanos, creo recordar que las llamaban amicae, las amigas, ¿no? Eso existía también. Las sacerdotisas, las pitias, las filósofas, las científicas. El martes Nacho habla de Hipatia, ¿no? Y de ese tipo de mujeres. Las concubinas, las había mujeres libres y mujeres esclavas, las palaqué. Pero los hombres, por supuesto, tenían concubinas y estaba comúnmente aceptado. Y luego un tipo de mujer que a mí siempre me parece muy interesante, que era las mujeres en este tipo de sociedades no podían heredar, excepto las que heredaban porque no había ningún varón dentro de la primera línea de consanguinidad familiar, que son las epícleras. Estas mujeres llegaron a tener patrimonio, llegaron a gestionar recursos económicos, llegaron a hacer negocios. Tenemos muchos ejemplos en el mundo romano, pero también en el mundo griego, las epícleras, y llegaron a ser muy importantes. Y luego las políticas, en el sentido de que hay mujeres en el mundo greco-latino que llegan a destacar por su influencia política. Las prostitutas de la calle, que evidentemente existían, y las evergetas, es decir, mujeres que se dedicaban a apoyar, a financiar en sus polis, en sus polei, reformas en la ciudad. ¿De qué dos tipos de mujeres nos hemos encontrado sin hacer ninguna investigación, viajando, repasando lo que veíamos? Pues básicamente sacerdotisas vinculadas sobre todo a Artemis, sacerdotisas con mucho poder, con mucha influencia, y evergetes, y en algún caso políticas, ya en el caso del mundo romano, ya lo veis en el caso de Julia Donda. Básicamente, claro, que nosotros hayamos visto eso no quiere decir que no haya mucho más. El problema es que como dependemos básicamente de la epigrafía, es decir, de lo que queda escrito, y lo que queda escrito pues es lo que es, no queda mucho más. Claro, es lógico que solo encontremos de esto, no encontramos mucho más porque textos, como se decía en la charla de ayer, textos sobre la mujer no existían, ni existieron, ni han existido hasta prácticamente ahora. Y además, lógicamente, lo que existe escrito en las piedras hace referencia a mujeres con poder del mundo desde el punto de vista. Rápidamente, la segunda es la ciudad sagrada de Caria. Allí, muy rápidamente, Julia Duna, sabéis que era la emperatriz junto con Septimio Severo, y Julia Duna tiene una inscripción en la Braunda en la que digamos, enfrente del templo de Zeus, en la que le da las gracias a Zeus, etcétera, etcétera. Julia Donda no es cualquiera, la tenéis también en las cartelas del pueblo,
título de Augusta, madre de los Augustos, madre de la patria, madre del Senado, Mater Castrorum, de los campamentos militares. En fin, con Agripina la Menor, que yo sepa, es la que más títulos tiene, tuvo mucho poder, acompañó siempre a Septimio Severo, le acompañó en su política de instalar su dinastía.